La primera sesión ordinaria, que fue esta, la anterior fue la preparatoria, que fue donde se designaron autoridades y se fijó la fecha de funcionamiento del Consejo, fue la verdad que bastante intensa porque se aprobó lo que significa un poco la planificación del año, ¿no es cierto? Las dos ordenanzas más principales de la Administración, que son, por un lado, la que establece el monto de todos los tributos de la municipalidad y el objeto de esos tributos. Y la otra, el presupuesto. Como dice Santarelli, y yo adhiero totalmente porque es tal cual, la hoja de ruta, el plano sobre el cual se desarrolla una gestión es el presupuesto. Y yo creo que esto es muy importante destacarlo porque la gente supone que es una cuestión técnica, una cuestión para especialistas, y no es así. El presupuesto es lo que determina cómo se maneja la gestión, y esto es como una familia. Si quien maneja la plata sabe cómo manejarla, la familia va a vivir mejor que si la maneja mal, ¿no es cierto? Lo destacable en este sentido fue lo que explicó el intendente en la sesión de audiencia pública, que la ejecución de presupuesto del año 23 fue del 97%. Hablando en criollo es una barbaridad. Normalmente las municipalidades es muy raro que superen el 80% de ejecución presupuestaria, justamente por esto, porque no se calcula adecuadamente. O sea que yo creo que esto es para destacar, porque la explicación de por qué gestiona como gestiona esta municipalidad viene de esto. Este es el trasfondo que le posibilita una gestión eficiente. Ayer se trató el presupuesto, fue aprobado por 6 votos a favor y 1 abstención. El concejal de la oposición se abstuvo porque había hecho un par de pedidos, de los cuales fueron satisfechos, básicamente. Uno de ellos era que se creara una partida específica para participación ciudadana, y se creó, tal cual manda la Ley Orgánica Municipal, y la otra era con respecto a incentivar la educación superior. La propuesta del Ejecutivo, que es la que aceptó la mayoría, estaba a favor de poner una partida sobre becas, para no condicionar al estudiante. El estudiante va a poder estudiar en Córdoba, en Villa María, en Río Cuarto, a distancia, en el Instituto Superior del Profesorado, en la universidad, y eso se va a hacer acreedor de ese apoyo económico en base, obviamente, a un estudio previo que determine la necesidad económica y los méritos para ello. La otra propuesta era hacer un convenio con la Universidad de Río Cuarto, que nos parecía focalizar en demasía el objeto de la partida. En lo demás, las partidas del presupuesto son muy equilibradas. Se parte de aproximadamente unos 3.500 millones de pesos a 7.400 y monedas 7.416. Y bueno, eso surge de una actualización. Obviamente, en el estado actual que nos encontramos, que no sabemos cuál va a ser la inflación de este mes, ni mucho menos lo que va a pasar en el 2024, es necesario que ese presupuesto sea flexible. Por eso se establecieron cláusulas de ajuste, la posibilidad de que se ajusten ante estos desfasajes nominales que genera la inflación. ¿Qué quiere decir? Que si el presupuesto de hoy, ¿no es cierto?, va a tener un ingreso, supóngase, en tasas de la propiedad de X pesos, no lo va a tener el mismo en junio, porque la cláusula que establece la ordenanza tarifaria de ajuste de las tasas trimestral, siempre y cuando la inflación del trimestre supere el 15%, también va a implicar necesariamente modificaciones en los ingresos del presupuesto. Esta es la realidad que vivimos hoy en la Argentina, que no es tampoco inédita, la hemos vivido en todas las etapas de alta inflación, donde los mecanismos son eso, flexibilizar para que se pueda manejar como corresponde. Y el otro aspecto que también es flexible, porque es imposible adivinarlo, es un rubro que en nuestro caso en la villa tiene mucho peso, que es el de las fiestas. Hoy no tenemos idea de cuál va a ser el ingreso que va a tener la fiesta de la cerveza, porque partamos de la base de que no podemos decir ni cuánto va a salir la entrada. Entonces nos ha pasado, en todos estos años pasados, tanto en el 22 como en el 23, ¿cómo se solucionó? Mandando al Consejo
la información, para que sea aprobada por el Consejo, de que debía modificarse la partida de ingresos, el total de ingresos del presupuesto, porque la fiesta le generaba un desfasaje hacia arriba, por suerte. O sea, no era decir ingresamos menos, sino ingresamos más. En este presupuesto se hace automático, ¿no es cierto? Porque el Ejecutivo tiene que fundamentar el por qué se modifica esos límites. Y lo fundamenta enviando esto: actualización en el caso de inflación, mayores ingresos en el caso de una fiesta y, ojalá que sea cierto, aunque es difícil, pero supongamos que conseguimos que el gobierno de la provincia o el gobierno nacional nos haga algún aporte para alguna obra específica, tendremos también que incorporarla y modificar el presupuesto. Esos son los mecanismos que se usan para que el presupuesto sea equilibrado y bueno, creemos que va a funcionar bien, hasta ahora lo ha sido. Lo otro que se aprobó es la modificación en la ordenanza orgánica y en eso se sigue con el esquema que se venía llevando con dos modificaciones. Las dos modificaciones atienden a prestar mayor atención a las áreas donde se crean secretarías y a su vez fortalecer la tarea de las áreas que absorbían a las nuevas. Lo explico mejor. Gobierno era Gobierno, Relaciones Institucionales, incluía Desarrollo Humano. Ahora va a estar Gobierno específicamente en Gobierno y Desarrollo Humano específicamente en Desarrollo Humano, con dos secretarios: Apendino, que está en Desarrollo Humano, que tiene una larga experiencia en eso, y Cademo, que es un hombre con una larga experiencia laboral en lo que es administración, que es la persona que ha puesto el intendente para manejar gobierno. Y del otro lado, Turismo y Cultura, que estaban juntos. Ahora Turismo va a seguir Cachayú en Turismo, que la ha gestionado muy bien y es conveniente que se centre en lo de ella, que es lo que maneja realmente bien. Y Cultura se ha incorporado una persona con un apellido, no hace falta repetirlo porque es muy conocido el pueblo, que es Karina Kuffer, que es una persona talentosa y que seguramente va a poder desarrollar una actividad muy fructífera con lo que es cultura. En lo demás, esta ordenanza es el marco legal porque ya han jurado, ellos ya están en funciones. Exactamente, es el esquema de funcionamiento del Ejecutivo. Y los otros funcionarios, está Salud, sigue Jorge Isaac, por suerte, porque también es un hombre con mucho mérito en esto. Dora Maxicín en Hacienda y Finanzas, que también, como dijo el intendente en el acto de jura, yo creo que ha logrado un gabinete que a él le ha permitido cooperar con él en esta gestión y es gente que ha puesto mucho esfuerzo y lo sigue haciendo. Y en obras públicas sigue también Bupo, o sea que sigue el esquema fortalecido con estas dos secretarías que le permiten acomodar el Departamento Ejecutivo mejor. Después se aprobó un relevamiento que hay en el pasaje Múnich sobre una obra que tiene muchos años que tenía en el pasaje, que salía de la línea privada, ¿no es cierto? Es el comercio que está en la esquina del pasaje Múnich y San Martín, y a cambio de eso se ha logrado que hagan un aporte de materiales que permiten la construcción de los cordones cunetas en el pasaje Múnich. O sea, el pasaje va a estar en mejores condiciones urbanísticas, con lo cual van a ganar los vecinos del lugar y los vecinos que vamos al lugar, porque el pasaje Múnich nos sirve muchas veces para estacionar el auto o para, en fin, tiene 5 vecinos solamente, no es un lugar de mucho tránsito, pero sí es como una especie de pulmoncito que tiene la zona, ¿no es cierto? Y luego se trataron una serie de pedidos particulares que fueron lo que son cartas y peticiones individuales, que de esos se rechazó un pedido de excepción para una instalación de una empresa en Villacal porque no cumple con los requerimientos urbanísticos. Villacal tiene una composición donde se pueden tener comercio de cercanía, o sea, almacenes y demás, y este tenía más una característica fabril que no cuadraba en ese lugar. Después se aprobó un pasaje
sobre un nuevo loteo, que una nueva subdivisión, más que el loteo es una subdivisión, en el Camino a los Reartes, con condiciones. Deberá quien solicita la aprobación del pasaje y demás, cumplir con una serie de requisitos de infraestructura necesarios para que garanticemos que tenga los servicios que tiene que tener un emprendimiento de esa naturaleza. Y también se aprobó una ampliación de construcción muy pequeña en una vieja casona que se encuentra frente al Colegio Diego de Rojas, y también una modificación en unas viviendas que se encuentran en la ruta cerca de lo que es la nueva terminal. Entonces esos fueron los temas que se trataron.